Comisiones Obreras Castilla-La Mancha entrega hoy en Toledo, en el Centro Cultural San Marcos, el premio Abogados de Atocha, sin duda el máximo galardón que concede el sindicato a lo largo del año, que reconoce a personas, instituciones destacadas en la defensa de los derechos humanos y de las libertades. Así que hemos invitado esta mañana al secretario regional de comisiones, a Paco de la Rosa. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido. Bien hallado. Que no había estrenado este No, estudio, que no se había personado por aquí todavía. no, esto es una auténtica maravilla, ¿no? Imagino que Raquel Payo o Nuncia Castelli, que sí que han estado por aquí, pues le dirían, oye, pues está muy bien el estudio, así que la próxima tienes que... Efectivamente, eso me han dicho, sí. Y la verdad es que merece la pena, pues un lugar amplio, luminoso, está muy bien. Y muy agradable, la verdad Sí. es que estas son buenas condiciones de trabajo. Efectivamente, hay Sin que duda. aspirar a que por lo menos los periodistas trabajéis así, ¿no? Sí, sí, desde luego, si todos trabajaran en condiciones como nosotros no nos podemos quejar, por lo menos servidor. Bueno, un premio que va a recibir el premio Abogado de Atocha, el grandísimo cantautor. Nosotros intentamos que en Castilla-La Mancha al menos se pueda Ujú. hablar, se pueda recordar y se pueda saber exactamente el papel que desgraciadamente jugaron los abogados de Atocha asesinados allá por 1978, ¿no? De alguna forma la historia nos dice que aquel fatídico día marcó un antes y un después. Fue muy doloroso para muchísima gente, pero también fue un tiro de gracia para una dictadura empecinada en continuar hurtando libertades a los ciudadanos. El país estaba revuelto, pero a partir de aquel día se produjo un punto de inflexión que nos ha hecho tener a los que hoy vivimos en este mundo, ¿no? Un mundo mucho mejor del que teníamos hace más de 40 años. Por eso llevamos empeñados, primero con el gobierno regional, hasta que Cospedal lo eliminó, y después nosotros en ese intento de que los abogados de Atocha sean una referencia de la lucha por las libertades. ¿Por qué a Joan Manuel? Bueno, creo que forma parte de la banda sonora de todas nuestras vidas. Y además fue alguien que también tuvo que enfrentarse con el Tribunal de Orden Público, que fue absolutamente recriminado, que tuvo que exiliarse por una temporada también de España, que fue incluso perseguido por querer cantar canciones en su lengua natal. Alguien que yo creo que no solo le ha cantado al mar Mediterráneo o al amor, sino que también le ha cantado a la libertad y nos ha enseñado con su música a los poetas que cantaron también por la libertad y que también tuvieron que sufrir el exilio o incluso la muerte. Creo que Joan Manuel Serrat es, digamos, que un candidato perfecto para poder encarnar ese espíritu de libertad y de lucha que existió en este país y que además pues él ha conseguido mantener intergeneracionalmente, ¿no? Porque yo creo que Joan Manuel es una referencia no solo para los que tenemos una edad, sino también es una referencia incluso para mi propia hija con 25 años, que conoce muchas de sus canciones, aparte de por lo cansino que pueda ser su padre, de ponerlas los sábados y los domingos por la mañana, porque efectivamente hay mucha gente que se siente identificado con alguien que ha sabido cantarle a la vida y a lo que nos acontece a todos, ¿no? Bueno, ¿qué debe quedar vivo, qué debe pervivir de la memoria de los abogados laboralistas de Atocha, asesinados hace ya 46 años? Bueno, yo creo que debe de quedar vivo eso, ¿no? El que no hay que rendirse, el que hay que pensar que desde lo colectivo una sociedad se construye mucho mejor, ¿no? Frente a quienes abogan por el aislamiento del individuo, a los que impulsan a nuestros jóvenes a que sean encarnizados luchadores por conseguir un lugar en esta vida, pues los abogados que lo que hacían, esos héroes anónimos que desgraciadamente se hicieron públicos cuando alguien de la ultraderecha, curiosamente de la ultraderecha, quiso arrebatarles la vida para intentar hurtar el derecho a la libertad, ¿no? Ellos lo que hacían todos los días con asociaciones vecinales que se empezaban a constituir, con colectivos de trabajadores, en convenios colectivos incipientes, ¿no? Peleando contra ese sindicato vertical, lo que pretendían era ganar fuerza desde lo colectivo, hacer que la sociedad realmente se pudiera articular. Yo creo que lo que tiene que quedar vivo es ese sentimiento del derecho colectivo, ¿no? Cuando alguien aboga porque cada uno puede elegir la educación que quiere pagándola, la sanidad que quiere pagándola, pues yo creo que hay que reivindicar que la sanidad tiene que ser pública y que tiene que estar muy bien dotada y que la educación tiene que ser un
no un privilegio, sino un derecho universal y de calidad para todos nuestros hijos. Es decir, ellos encarnan de alguna manera, seguramente sin pretenderlo, ese espíritu colectivo que hizo que este país cambiara, ¿no? Si las calles no se hubieran llenado de gente, si esos despachos laboralistas no hubieran estado a tope de personas, si no hubieran sido ese reclamo para una ultraderecha que lo que pretendía era continuar con las personas amordazadas, pues seguramente nada de todo esto hubiera pasado, ¿no? Tuvo que pasar aquel fatídico día para que los ciudadanos terminaran de darse cuenta. A partir de ahí la movilización en la calle fue absolutamente espectacular y a ese gobierno de transición no le quedó más remedio que, bueno, pues promulgar una constitución para todos y hacer que este país empezara a gozar de libertades, no de las libertades de las que ahora se habla, ¿no? Claro. Bueno, quedan un poco más de 2 meses para las elecciones autonómicas y municipales. ¿Con qué expectativas afronta esta carrera que queda ya de pre-campaña y campaña a comisiones obreras? Bueno, nosotros estamos elaborando, como siempre, un conjunto de propuestas, bueno, pues integradas dentro de lo que es el diálogo social, ¿no? Y intentando pensar en el común de los mortales, en el ciudadano de a pie, en esos hombres y mujeres que deberían entusiasmarse, y yo sé que esta palabra puede sonar gruesa cuando se pone a continuación de política, ¿no? Entusiasmarse con la política. La política es la manera de hacer posible lo necesario, ¿no? El arte de la política, en realidad, debería de servir y sirve en muchas ocasiones. Yo siempre aquí quiero acordarme, y estamos en autonómicas y municipales, de los municipios. Me acuerdo de muchos alcaldes que seguramente alguien pretende meterlos en el mismo saco de otros que juegan a otras cosas, y sin embargo yo, con carácter general, un alcalde trabaja mucho y bien porque sus ciudadanos vivan mejor, ¿no? En ciudades grandes, como puede ser Toledo, pero también en poblaciones muy pequeñitas, donde esos alcaldes no tienen ni siquiera retribución económica y donde compatibilizan su trabajo diario con una actividad para hacer que sus conciudadanos vivan un poco mejor. Bueno, pues ahora nos enfrentamos a ese reto y nosotros lo que queremos es plantearle a los políticos que este es el buen camino. Yo creo que hemos tenido unos años muy interesantes en todo lo que se refiere al cambio de las cosas, ¿no? El ciudadano de a pie identifica reforma con recorte. Y afortunadamente hoy hablamos de reformas, como la reforma de las pensiones, como la reforma laboral, como la subida del salario mínimo, no desde el punto de vista del recorte, sino más bien al contrario. Lo que estamos consiguiendo es que nuestros pensionistas tengan garantizado un sistema razonable y con condiciones de vida dignas para los próximos 40 años. Es un hito muy importante pensar que esos pensionistas que tienen aquí en Castilla-La Mancha de las pensiones más bajas de toda España, pues han tenido una subida salarial acorde a un IPC de más de un 8,5%, y que además va a haber una solidaridad intergeneracional que no va a enfrentar a los mayores como a los jóvenes, como alguien se encarga de decir, sino que lo que va a hacer es garantizar que las pensiones se puedan cobrar hoy, pero esencialmente puedan cobrarse también dentro de 40 años para todos los que hoy estamos contribuyendo a ese sistema público. Y una reforma laboral que ha arrojado nada más y nada menos que un 40% más de contrataciones indefinidas en los peores momentos que podíamos imaginar, con una salida de una pandemia terrible, donde hemos estado encerrados en casa, y con una posterior guerra inventada por esa geopolítica salvaje y neoliberal que lo que pretende es volver a ordenar el mundo al capricho de unos pocos, y que está, aparte de matando a miles de personas, que es lo más grave de todo eso, está intentando volver a atornillar económicamente a los ciudadanos de este planeta. Por lo tanto, nosotros confiamos en que en autonómicas, en que todos los que vayan a presentarse a aspirar a estar en el Parlamento regional, y a todos los que tengan la valentía de presentarse como alcaldes o alcaldesas en sus localidades de nacimiento, pues les pedimos que sobre todo ejerciten el diálogo social, que se mezclen, que articulen la sociedad, que permitan que los vecinos tengan voz, que los trabajadores tengan condiciones laborales dignas. En definitiva, que la política vuelva a mirar a los ojos de la gente. Igual es iluso por mi parte pretenderlo, pero creo que es mi obligación como agente social, como sindicato más representativo, pretender que efectivamente esos ejemplos que nos han dicho muy a las claras que es el camino para recuperar
las condiciones de vida de la gente pues sean una continuidad en el tiempo, ¿no? Aquí en Castilla-La Mancha se presume de diálogo social como seña de identidad. Hay algunas encuestas que consideran que podría gobernar el Partido Popular y Vox. ¿Cree que esa paz social podría variar si hay un cambio de gobierno? Bueno, yo creo que la paz social se acaba cuando alguien no quiere que haya paz, ¿no? Es decir, la paz social se gesta desde el diálogo, desde el entendimiento y nunca desde la imposición, ¿no? El único ejemplo que tenemos de gobierno del Partido Popular no es que alguien tuviera un interés inusitado en atacar la paz social contra el gobierno del Partido Popular de aquel entonces, sino que el Partido Popular de aquel entonces lo que hizo fue eliminar absolutamente todos los cauces y todos los canales de diálogo que estaban abiertos, aparte de cerrar todos los espacios de participación ciudadana, sindical y patronal que teníamos hasta ese momento. Entonces, yo quiero pensar que gane quien gane, lo primero que va a hacer es intentar mimar esa paz social, pero no por la paz en sí, que por supuesto también, sino porque sería un síntoma de que el diálogo continúa, ¿no? Yo quiero pensar que es así, pero desde luego ayer estaba en Valladolid y celebrábamos un acto precisamente para hacer propuestas desde el sindicato en el ámbito nacional a esas elecciones autonómicas y municipales en toda España. Y bueno, pues pude ver con estupor lo que en apenas 11 meses Vox y el Partido Popular, porque aquí no se puede decir que es solamente Vox, Vox sabe y tiene muy claro qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. A mí lo que me preocupa es que es un partido que teóricamente sí es un partido democrático, quiero entender que el Partido Popular sí lo es, pues ha entrado en un juego en el que en apenas 11 meses se ha cargado absolutamente cualquier mecanismo de articulación del diálogo y sobre todo de esos mecanismos de ayuda. O sea, ¿Y temen que esto pudiera pasar aquí en Castilla-La Mancha? Bueno, claro que lo tememos, ¿no? Y de hecho le hemos hecho llegar al Partido Popular esa nuestra preocupación, ¿no? Tengo que decir que nos dijo literalmente que no estaba dentro de sus planes, pero tampoco estaban en los planes del señor Mañueco y esa ha sido una realidad. Y ¿Que no estaba en sus planes pactar con Vox? ¿O que no estaba en sus planes romper el diálogo social? Yo creo que es más que evidente que el Partido Popular, si puede gobernar en esta comunidad autónoma, será con la alianza de Vox. Y por supuesto que está en sus planes el pactar. Eso no me lo dijo literalmente, eso viene de cosecha propia, pero creo que no hay que tener mucho coeficiente intelectual para entender que eso puede ser así. Y en ese punto no se fían de lo que pueda pasar después en cuanto a sus políticas relacionadas con el diálogo social o con los empresarios y sindicatos. Bueno, sin lugar a dudas, porque además es que Vox no es un partido democrático. Vox no es un partido que aspira a vertebrar la sociedad. No es un partido que aspira a desarrollar el sistema democrático en todos y cada uno de los espacios en los que se mueve. Vox ha dicho muy a las claras que ni cree en la igualdad, ni cree en las instituciones autonómicas, porque además han dicho alto y claro que deberían desaparecer. A mí me sigue sorprendiendo como alguien que no se siente cómodo en un estado de autonomías coge consejerías de gobierno en las mismas como lo que ha ocurrido en Castilla y León, pero ya digo, en 11 meses lo que han hecho es romper no solamente los puentes, sino todos y cada uno de los acuerdos que llevaban funcionando más de 30 años con el Partido Popular, insisto. O sea, por eso digo que el Partido Popular en Castilla y León ha sido un ejemplo de diálogo social. Creo que a todos nos gustaría tener el diálogo social vertebrado que se tenía en Castilla y León, porque no servía para los sindicatos y para los empresarios, que es lo que pretenden vender, servía para los ciudadanos. Un diálogo social articulado que permitía que las mujeres, por ejemplo, tuvieran ayudas especiales para integrarse en el mercado laboral. Permitía y había mecanismos de equidad, de igualdad, había sistemas para el desarrollo, incluso antes de la propia ley, de planes de igualdad en el seno de las empresas. Pero es que hablábamos de mecanismos de intermediación laboral sin necesidad de que tuvieran que intervenir las empresas privadas de colocación, sino que había un sistema donde las empresas y los trabajadores conocían de las necesidades de unos y otros para poder encontrar un empleo, donde las listas negras desaparecen. Es decir, un conjunto de medidas que de repente se han roto de un plumazo y que han hecho que se deteriore. De hecho, yo creo que ayer la sensación que tenía es que la sociedad no está en absoluto cómoda con lo que está haciendo Vox y no sé qué es lo que va a hacer Mañueco a partir de ahora, pero desde luego si sigue entregado a los brazos de alguien que no
cree en la democracia, pues yo creo que el Partido Popular va a tener problemas en Castilla y León y en todos y cada uno de los sitios donde al final tenga la opción de gobernar y tome la decisión. Yo, desde luego, preferiría, si el Partido Popular gana las elecciones, que tomara la decisión de gobernar en solitario y nunca con estos señores. A mí me ha llamado la atención, tenía ahí el sonido, pero bueno, no hace falta ponerlo, pues ya se lo digo yo. El candidato de Unidas Podemos, José Luis García Gascón, ha vetado a García Paje como candidato. ¿Qué le parece a usted? Ha dicho que ellos, si tienen la posibilidad de influir en el gobierno, que apoyarían al PSOE, pero con otro candidato. ¿Le ha llamado la atención? Bueno, sí, claro, me llama la atención porque creo que ningún Partido Popular es quien para, o sea, ningún partido político, perdón, me traiciona el subconsciente. Yo creo que ningún partido político... Hombre, el Partido Popular está claro que veta a García Paje en general, claro. Con carácter general, es cierto. Son adversarios. Pero quiero decir que yo si yo me presentara a candidato, formara parte de un partido político, que no es el caso, desde luego no soy quien para decidir quién es el candidato de otro partido político que pueda ser más o menos afín a mí. Yo creo que forma parte de una estrategia electoral, es más que evidente. Cada uno intenta encontrar su hueco. Yo creo supongo. que sí, pero además creo que si existiera la posibilidad de que Unidas Podemos pudiera cogobernar con el Partido Socialista, debería ser algo que se tendría que plantear desde el minuto uno. Es decir, antes que gobernara la derecha con la ultraderecha, esa sería la opción. Por lo tanto, no sé qué estará en su cabeza porque no he tenido ocasión de hablar con él al respecto, ¿no? Pero creo que nadie... Es como si a mí se me ocurriera plantear trabajar desde la unidad de acción con UGT, pero evitar... Pero exige otro secretario, que no sea Luis Manuel Monforte. Efectivamente, es decir, yo creo que aquí nadie... O yo voy a Radio Castilla-La Mancha, pero que no me entreviste Fernando Bernácez, por ejemplo, que me entreviste Rubén. Meternos en la casa de los demás, yo creo María. que siempre es complicado, ¿no? Sí. Ya. Bueno, nada, me queda una última pregunta. Son dos temas, si me da una respuesta corta me vale los dos, porque son dos temas muy preocupantes. El primero, el de la siniestralidad. Muy preocupante, con accidentes graves y mortales muy a menudo, y seguro que quiere decir algo. Pues ayer fallecía un trabajador por caída en altura, una vez más, y de la misma manera que ocurría antes de que tuviéramos la propia ley. Yo creo que cuando pasan este tipo de cosas la gente siempre se plantea, es que la ley no es buena. No, la ley es buena y suficiente. Si todas las empresas que son, no olvidemos, y esto no es criminalizarlos, y yo sé que ellos no terminan nunca de entenderlo, pero es que la ley dice muy claramente que ellos son realmente los responsables de velar por la salud y por la seguridad de los trabajadores. Si las empresas cumplieran a rajatabla con lo que dice la ley, los accidentes se reducirían drásticamente. No digo yo que fueran cero, porque siempre hay que dejar un margen a la siniestralidad, pero muy, muy pequeño. Cuando una persona tiene una caída en altura y pierde la vida, es porque o las medidas de seguridad no eran suficientes o porque ni siquiera existían. No hay otra historia. O sea, si alguien tiene una línea de vida que le impide, porque está bien sujeto, le impide caer en altura, puede tropezar, puede escurrirse, se puede resbalar, puede venir un golpe de viento, pueden pasar muchas cosas, pero él jamás va a caer porque va a estar enganchado a la vida por ese sistema de seguridad. Por tanto, cuando eso ocurre es porque las medidas no se han tomado adecuadamente. Lo que hay que hacer es cumplir con la ley, simple, mera y llanamente cumplir la ley. Por eso nuestro empeño desde el diálogo social en que el gobierno llegue más lejos en ese programa de prevención, que es ambicioso, el que hemos firmado recientemente, pero que debe serlo mucho más. Y aquí nos sigue faltando demasiado el compromiso empresarial. Yo creo que el gobierno sí está convencido de esa necesidad. Modestamente creo que tanto comisiones como UGT estamos en ello, porque entre otras cosas las víctimas siempre caen de nuestro lado. Pero yo creo que, sinceramente, las asociaciones empresariales deberían poner más carne en el asador para concienciar a las empresas de que una vida no tiene precio y que evitar un accidente vale mucho más que el beneficio que se pueda obtener porque un trabajador no esté enganchado a la vida, ¿no? Pues lo vamos a dejar aquí, porque la otra pregunta era ¿por qué están fallando las medidas para frenar la inflación? Y eso nos da para un serial. Bueno, Paco de la Rosa, secretario regional de Comisiones Obreras, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. A vosotros y a Feliz ti. día y que vaya muy bien la entrega del premio. Espero que sí. Hasta luego.